Hola, hola. Hola. Bueno, ya somos dos. Buenas noches. Gracias por estar. Hola, Gabo. Buenas noches. Gracias por los saluditos. Me pusieron muy contenta, muy feliz. Em, Sinceramente, hoy pensaba, hola Fernanda, bienvenida. Hoy pensaba que durante muchos años, más de una década, en esta fecha, yo recibí un hermoso ramo de flores, desde el 2010 diría, por lo menos, que fue de cuando salió Buenos Aires Anónima, mi primer libro. Hola Laura. Recibí un hermoso ramo de flores. Hola Anto, bienvenida, especialmente. Ya no recibo más ese ramo de flores, pensaba hoy, pero recibo flores de otro tipo que son los saludos y el cariño que me dedican ustedes, ¿no? Con sus mensajitos en el Facebook y por privado. Hola Anto desde Salta, con las cosas hermosas que me dicen, ¿no? Y que me da un poquito de pudor revelar. Anto, beso grande. Eh, y que tiene que ver con la trascendencia totalmente inesperada y fuera de todo cálculo que puede tener lo que uno escribe sin saber muy bien qué escribe en los lectores, en los que se animan a reescribir el libro cada vez, ¿no? Porque la realidad es esa. Es decir, yo no termino de comprender del todo bien cuando un escritor dice que no le importa ser leído. Para mí es vital que lo que escribo llegue a los lectores, porque son los que en definitiva terminan completando la obra, por decirlo de alguna manera, ¿no? La obra en el sentido de lo que ese texto transmite y lo que ese texto hace resonar en los demás. Y sin eso, es como un mensaje en una botella que no ha llegado a ningún viajero, que no ha llegado a ningún barco, que flota en el mar, eh, en la indeterminación. Así que parte de mi festejo del Día del Escritor es para los lectores que, por lo menos en lo que yo hago, tienen un lugar importantísimo, importantísimo. Y sobre todo con efectos de estilo, eso se potenció a un nivel para mí absolutamente inesperado y maravilloso, que les agradezco por supuesto. Bueno, ¿qué elegí para hoy, para festejar el Día del Escritor y de la Escritora? Les cuento algo que me pasa a mí personalmente. Me gusta siempre pensar a la literatura, a los libros, a la escritura anudada a la vida. Me cuesta mucho entrar en sintonía del todo, por decirlo de algún modo, a fondo, con escritores y escritoras que en algún momento de su vida tomaron la drástica decisión de suicidarse. Me cuesta, les digo la verdad. Entonces, entiendo que el mundo entero, y Argentina no es una excepción, todo lo contrario, pasa por un momento muy peculiar, en el mejor de los casos de desorientación, cuando no de violencia incomprensible y de odio y segregación. Entonces, me gusta pensar a la literatura como un puente que conecte a la gente, que la haga sentir menos sola, que la haga sentir acompañada,
y que le haga sentir algo que puede sonar como ingenuo, pero para mí es como una esencia de lo humano, que haga sentir que lo que vive, que lo que experimenta, quizás encuentra eco en otros que han pasado por cosas parecidas o no, pero que logran hacer vibrar algo de lo humano, ¿no? Y que eso de lo humano básicamente conecte con la vida. Entonces, ¿por qué elegí lo que les voy a leer hoy? Elegí un escritor, sí, es hombre, que fue alguien muy importante en mi vida, aunque él no lo supiera, lo fue y lo sigue siendo. Un escritor que leo permanentemente, que respeto infinitamente y que me honró de una manera para mí incomprensible con una relación con él personal, que no llegó a ser una amistad, pero que para mí fue muy maravillosa y seguramente para él muy desventajosa. Pero yo no voy a renegar de eso, al contrario, lo festejo cada día. Y elegí especialmente de este escritor un libro del que creo que no les hablé todavía, porque lo leí cuando todavía yo no tenía las lecturas en vivo, faltaba muchísimo para eso. Tenía el blog, pero tampoco estaba tan aceitado como ahora, o sea que el comentario que hice era muy chiquitito, muy pobrecito, con menos recursos, sin foto, qué sé yo. Bueno, pasó, quedó ahí perdido en la cantidad de publicaciones que hay en el blog. Entonces me gustó volver a este libro, no solo por el valor que tuvo en la vida de este escritor, sino porque encarna una trilogía, es el primero de una trilogía, es el que más me gustó a mí de los tres, porque permite ver el nacimiento, el surgimiento y cómo se va fraguando la vida del escritor, cómo el escritor se inventa a sí mismo, se pare a sí mismo. Y me parece que eso es muy maravilloso, que es un proceso al que podemos tener acceso a través de este libro y que a todo aquel que le guste la lectura, a todo aquel que le guste la escritura, es un privilegio acceder a él, ¿no? Bueno, yo supongo que lo habrán adivinado, les estoy hablando de Riccardo Piglia y les estoy hablando de los diarios de Emilio Renzi, tomo 1, Los años de formación. Este libro es para mí una delicia que les recomiendo, pero sin ninguna duda que tengan y lean, lo mismo que los otros dos, pero los otros dos ya son un poquito más otra cosa, ¿no? Es más ya cuando él ya está inmerso en el mundo literario y ya aparecen cuestiones de otro tipo, ¿no? Que lo que aparece acá, que es para mi gusto, oro puro. Entonces, me gustaría contarles para empezar 2 frases de Ricardo. La primera tomada de formas breves, que dice: uno escribe su vida cuando cree escribir sus lecturas. Uno escribe su vida cuando cree escribir sus lecturas. Eso les da la pauta de lo que la literatura implicaba para Riccardo Piglia, ¿no? O sea, algo así como uno es lo que lee, ¿sí? Los hitos de la vida de un escritor muchas veces están ligados al encuentro con determinados libros. La otra, también muy bella, de Respiración Artificial, novela que les recomiendo mucho de él, que es en definitiva la biografía de un escritor, sino la historia de la transformación de su estilo. Este es hermoso, a mí me toca muy de cerca por la cuestión del estilo, me parece que también es una definición muy psicoanalítica y muy lacaniana,
¿Qué es la biografía, en definitiva, de un escritor, sino la historia de las transformaciones de su estilo? Bueno, hermosas estas dos citas de Ricardo. Entonces ahora les voy a leer algunos párrafos, por supuesto. Los 3 tomos son muy voluminosos porque les cuento, los tomos... algo muy importante. ¿Por qué también elegí a Ricardo Piglia? No por todo lo que ya les dije que tenía que ver conmigo, no lo elegí por eso. Lo elegí porque me parece que Ricardo encarnó un ejemplo palpable y contemporáneo de alguien a quien la literatura y la escritura le permitió sostenerse en la vida cuando la vida le empezaba a dar vuelta la cara a Ricardo Piglia. Escribir y en particular redactar sus diarios que él guardaba en cuadernos, todos iguales, sin estar catalogados, solo con la fecha, se dedicó cuando supo de la tremenda enfermedad que padecía ELA, no me acuerdo exactamente, es esclerosis amiotrófica lateral, creo, bueno, no sé bien cómo es la sigla, me la olvidé, le recordé mucho tiempo. Cuando él supo que esta enfermedad se iba a ir apoderando de a poquito de su cuerpo y de sus funciones vitales, se puso manos a la obra con esos cuadernos, que eran 327. Hay un documental también muy hermoso de Andrés Di Tella, que les recomiendo que vean, sobre los cuadernos. Y los últimos 2 años tremendos, terribles y sin embargo absolutamente prolíficos y productivos de la vida de Ricardo Piglia estuvieron marcados por la redacción y la edición de estos diarios de Emilio Renzi, ¿no? Que en un gesto muy, muy literario, en un gesto épico, diría yo, le cede toda su vida al personaje, ¿no? A Emilio Renzi, y a la vez, en ese gesto de cederle toda su vida a uno de sus personajes, logra, creo yo, la trascendencia absoluta en la literatura de habla hispana. O sea, es como que autor y personaje se funden y se confunden y se reinventan mutuamente. Bueno, tiene muchos comentarios imperdibles respecto de la lengua, del lenguaje y de la escritura. Entonces, voy a empezar con esto. Dice: durante demasiados años he vivido expuesto a la luz cruda de la lengua argentina como para no padecer quemaduras en la piel. Porque la luz de la lengua es como un rayo químico. Esa luz clara, el agua purísima de la lengua materna, mata a los hombres que se exponen a ella. Las manchas en la piel fueron la prueba de mis pactos alquímicos con la llama secreta del lenguaje nacional. Esa luz es como el oro. La luz de la lengua destila el oro de la poesía. Ese ha sido otro rasgo de mi enfermedad que muchos han considerado un síntoma de locura. El exceso de exposición a la luz de la lengua argentina, esa claridad, muy pocos la han conocido y todos han pagado su precio con el cuerpo, porque la luz de la lengua martiriza a quien se expone a su sutil transparencia. Por supuesto, como según mi criterio, ¿no? Como todo escritor de verdad, escritor que escribe desde las tripas con el cuerpo, y además a sabiendas de la enfermedad que lo aquejaba, los tres tomos están profundamente atravesados por la cuestión del cuerpo, ¿no? Bueno, después hay mucha cosa relativa a la relación entre la vida
las experiencias y la ficción y la narración, ¿no? Entonces él dice, lo mejor que he escrito hasta ahora surge de una mínima situación autobiográfica transformada luego en una historia distinta, donde lo vivido solo persiste bajo la forma de los sentimientos y las emociones que se expresan en el relato. Él, como verán, está haciendo su propio laboratorio creativo en estos diarios, ¿no? Y va dejando testimonio de su propio proceso en la escritura y hacia su transformación en un escritor, ¿no? Les recuerdo que Ricardo Piglia estudiaba historia en La Plata, entonces su llegada a la literatura se da como de manera lateral, pero decidida. En la literatura, creo, lo fundamental es tener un mundo propio. En mi caso, ese material es secretamente autobiográfico y depende de la multitud de historias familiares que he ido escuchando a lo largo de mi vida. De modo que la novela trabaja a partir de una realidad ya narrada y el narrador trata de recordar y de reconstruir las vidas, las catástrofes, las experiencias que ha vivido y le han contado. Vivido y contado, para mí, es lo mismo. Son cosas muy maravillosas que dice Ricardo acá, ¿no? Muy maravillosas. En definitiva, todos son palabras en la vida de los seres hablantes, ¿no? Los hechos son las palabras con las que se relatan los hechos. Los sentimientos adquieren, digamos, la expresividad de las palabras con las que se expresan. Entonces dice, la literatura, en cambio, tendría que ser capaz de criticar los usos dominantes del lenguaje. De esa manera, la literatura sería una alternativa a los manejos del lenguaje y a los usos de la ficción por parte del Estado. Cosas que va diciendo él. Es como al pasar, ¿no? Como quien no se daba cuenta de lo que escribía. En un capítulo que se llama El nadador, ¿no? Me regala Ricardo ya es muy conocida la comparación del nadador con el narrador, ¿no? De nadar en el mar del lenguaje, bueno, pero acá dice otra cosa más que incorpora el cuerpo, ¿no? Somos felices en el mar y desdichados en la tierra. Al entrar en el océano perdemos el lenguaje. Solo el cuerpo existe, el ritmo de las brazadas y el resplandor del día en la superficie del agua. Al nadar no pensamos en nada, salvo en la luminosidad del sol contra la transparencia del agua. Me explicó un poquito algo que en mi vida es una evidencia, que es mi tendencia irresistible a ir al mar. Respecto de la lengua y los estados, ¿no? Y de cuánto puede alguien ser coercionado a hablar de determinada manera, ¿no? Dice Ricardo, nadie, ninguna institución, ni tampoco ninguna forma de coacción puede obligar a alguien a que acepte o realice cierta poética artística. Eso me parece maravilloso, que nadie tendría que perder de vista. Después, bueno, por supuesto que el que escribe, ¿no? La que escribe, opino yo, que, y no quiero ser la única en ese sentido, que comienza a partir de asumir cierto grado de dificultad respecto de las cosas de la vida y de resolver los acontecimientos cotidianos, ¿no? En ese punto podríamos decir que la palabra viene en determinado momento en lugar de la acción, y la acción se lleva a cabo a través de las palabras, ¿no? En ese desfasaje, digamos, entre ser alguien de acción, ¿no? y la inhibición, podríamos decir, en ese desfasaje es donde se produce
la escritura, ¿no? Entonces dice, también se hablaba a sí mismo en los diarios, es genial, se daba como órdenes o se ponía premisas. Entonces dice, analizar las novelas escritas en los mismos años por Nabokov, Sebastian Knight, por Gombrowicz, Transatlántico y Beckett, Malone muere. En las tres hay doble narración, una primera persona baja, degradada, y una prosa nacida del olvido de la lengua madre que ya no se ejercita. Y entre paréntesis pone exilio y lenguaje. Son el límite último de la escritura sin patria, sin novela. Podríamos agregar sin novela familiar, ¿no? El primer valor de la narración es lo cómico. En ese sentido, yo pensaba cuando releía esto para leerles hoy a ustedes, escribir, cuando se escribe de verdad, digamos, cuando se pone todo lo que hay que poner para ser un escritor o una escritora, es en cierta forma decidir exiliarse de la lengua materna. Elegir, tratar de poner palabras a lo contingente, a lo que no es un destino, a lo que puede ser el azar, o puede parecer la locura, o puede parecer lo irremediable, pero no es un destino prefijado. Entonces tratar de nombrar eso, que nunca se logra del todo, es en cierta forma estar inmerso en el oficio de escribir. Siempre, dice, la sensación de desamparo y la dureza de la realidad enfrente. Una palabra tras de otra, una palabra y luego otra y otra. El fraseo. Eso es todo. Entre paréntesis, una música. Hay cosas que son muy joycianas ya en Ricardo Piglia, ¿no? Otra cosa que quería destacar de estos diarios es que en la época en que decide Ricardo Piglia que va a ser escritor, porque es una decisión, él dice, primero se decide ser escritor y después se ve cómo se acomoda la vida y los hechos de la vida a esa decisión que se tomó, ¿no? Un poco como todo, uno decide algo sin tener la menor idea de sus consecuencias y después trata de estar a la altura. En la época en que Ricardo decide convertirse en escritor, de 1957 a 1958 transcurre este diario. En principio, ser escritor era una cosa seria, y leer este libro, el primer tomo sobre todo, da una pauta absolutamente clara de eso. Era una cosa seria. O sea, Ricardo se vino de La Plata a vivir a una pensión en la misma cuadra que la Asociación Argentina de Box, en la avenida Castro Barros y Rivadavia, que ya creo que no existe más la pensión. Hace algunos años todavía estaba, pero ya creo que no existe más. Y pasaba frío, pasaba hambre, pasaba privaciones de todo tipo. Y él da cuenta en este tomo en particular de lo difícil de estar a la altura de la decisión que había tomado, ¿no? Y que sin embargo no vacila. Ahora la verdad que, entre comillas, ser escritor o ser escritora, que vaya a saber bien qué quiere decir eso, tiene otros ribetes, ¿no? Es como que ahora, no sé, bueno, hay que estar en los medios, hay que ser preferentemente conocido, conocida, hay que circular por talleres literarios. Bueno, son modos de legitimación de la época nuestra, con las que la época de Ricardo, como la de Germán García, como la de Miguel Briante, como la de Alberto Laiseca, eran totalmente diferentes, muy diferentes. No quiere decir que ellos la pasaban mejor, ¿no? Pero era otra la vía de legitimación para un escritor.
Bueno, dice cosas muy hermosas, dice, como por ejemplo, practico eficazmente la desdicha, como si estuviera convencido del fracaso. Entonces hay que fundar una ética y una poética del no, de las imposibilidades que hacen posible la vida. ¿No es una maravilla eso? Hay que fundar una ética y una poética del no, de las posibilidades, de las imposibilidades que hacen posible la vida. Es imprescindible inventar un orden, creer en él, en su valor, en su significado, en su eficacia. Después de un salto, entrar en él. Bien. No hay procedimiento narrativo que no sea artificial, es decir, que no se le imponga al lenguaje cotidiano como un uso inusual. Les vuelvo a decirles, si les gusta, por supuesto, si les gusta leer, ¿no? Léanse estos 3 tomos de los diarios de Emilio Renzi y sobre todo este primero, que es como ver la cocina, cómo se va fraguando, por decirlo de alguna manera, su alma de escritor. Fíjense qué hermoso. Por supuesto está Joyce por todos lados, ¿no? Lo cual hace que me guste mucho más Ricardo Piglia. Dice, el modo de escribir de Joyce, que nunca narra nada que el personaje ya conozca, y por otro lado, la necesidad del traductor de conocer el sentido general de la obra. Los motivos que están en el libro funcionan como temas musicales que reaparecen sin explicitación. Vuelve la cuestión de la música. Para mí, la cuestión que plantea Joyce tiene que ver con los límites del lenguaje. Y escuchen esto, qué hermoso. Como si la lengua fuera un territorio después del cual hay un vacío cuyo efecto es la literatura. Eso es hermosísimo, ¿no? El territorio de la lengua después del cual hay un vacío cuyo efecto es la literatura. Si ese vacío no existiera, la literatura no existiría. Así de fácil. Bien. Dice, estos súbitos arranques de alegría, que se va ya ahora cuando quiero registrarla, son como epifanías inesperadas y luminosas que están ligadas para mí al presente puro de la escritura. De pronto todo parece abrirse y volverse sencillo. Todo es posible en el lenguaje y esa felicidad dura lo que dura un estado inestable en el que se escribe sin pensamientos. Bueno, a mí me parece que cada una de estas frases es una joya total para los que trabajamos con el lenguaje, incluso para los psicoanalistas, ¿no? El presente puro de la escritura. Todo parece abrirse y volverse sencillo. Todo es posible en el lenguaje. Y esa felicidad dura lo que dura un estado inestable en el que se escribe sin pensamientos. ¿Qué más? Dice, si algo me individualiza y sostiene mi concepción de la literatura, mi marca personal, es que nunca he tenido ni he pretendido tener un lugar mío o propio. Vivo en hoteles, en pensiones, en casas de amigos, siempre de paso, porque ese es para mí el estado de la literatura. No hay lugar propio ni hay propiedad privada. Se escribe, digo yo cómicamente, desde ahí. Hombre de ningún lugar. Uno decide ser escritor y luego se las arregla solo para llegar a ser lo que ha dicho que era.
quiero decir, estas citas que yo recorto de un libro de casi 400 páginas, de 350, evidentemente tienen que ver con la lectura que yo hago de este libro, y las destaco porque me parece profundamente, ¿cómo decirlo? Profundamente literario, ¿sí? Porque está diciendo todo el tiempo que se escribe con el cuerpo, con la pulsión, más allá de los ideales. Se escribe cuando se escribe sin pensamiento. Y ese estado es como una epifanía, ¿no? No se tiene noción, no se tiene conciencia de eso. Por supuesto, hay momentos en los que aparece la cuestión de su enfermedad, referida a Renzi, ¿no? Algo en lo que yo no quiero profundizar mucho, pero él escribe algo acá, que alguna vez me lo dijo a mí cuando le pregunté cómo estaba. Él decía que estaba un poco embromado, ¿no? Fíjense qué ironía, ¿no? Un poco embromado. Entonces, decía, no tengo dolores, solo una pequeña perturbación en la mano izquierda que es mi mano buena. O mejor dicho, fue mi mano buena porque soy zurdo. Salvo eso y un cansancio que parece venir del comienzo de los tiempos, estoy perfectamente bien. Por ese motivo tuvo que contratar a un asistente a la cual dictarle su diario, sus cuadernos que había acumulado desde años y años. Pensó que dictar su vida tal cual estaba escrita en esos cuadernos miserables podría entretenerlo, pero sobre todo ayudarlo a buscar la causa, el motivo, la razón por la cual había empezado a sentir que su cuerpo le era ajeno. Tremendo, ¿eh? Esa expresión, mi cuerpo me es ajeno, abundaba en sus diarios. Desde su lejana juventud había empezado a vivir en el cuerpo de otro. Por eso me hice escritor, dijo, para mantener a raya y observar detenidamente a ese extraño que se había adueñado de mi cuerpo. En algún otro lugar, creo que al final del tomo 3, dice, siempre soñé ser el hombre que escribe. Fíjense la entereza, la ética que hay detrás de esa frase, cuando la vida se le volvía casi imposible, y seguía escribiendo. Eso es algo muy impactante en su vida, ¿no? Que a mí por lo menos me impacta mucho. Entonces va a decir de Argentina, de los muertos, de muchas otras cosas. Ellos quizá pensarán que no es una metáfora y que cuando digo vivo en el cuerpo de otro es así, tal cual, son literales. Se toman todo al pie de la letra. Por eso quiero decir que tengo la sensación de que mi cuerpo no me obedece, que yo estoy sano, lúcido, para decirlo así, pero mi cuerpo está averiado. Nada grave, no hay que alarmarse, le digo a mis amigos. Soy un herido de guerra, un veterano. He vivido en la Argentina y muchos de nosotros, mis amigos, mis camaradas, han muerto en el campo de batalla, jóvenes, con la vida por delante, heridos gravemente, muertos, porque en este país los escritores, pero no solo los escritores, estamos siempre en la zona de peligro. Nos instalamos en la frontera psíquica de la sociedad e informamos desde ahí lo que está pasando. Eso es narrar, va a decir, tirarse al vacío y confiar en que algún lector lo sostendrá en el aire. Eso es muy hermoso, muy hermoso. Bueno, y para terminar, ¿no?, esta lectura de hoy, festejando el Día del Escritor, me puso muy contenta volver a Ricardo Piglia en un día como hoy.
y recordarlo, homenajearlo, leérselos y recomendárselos. Los diarios de Emilio Renzi, Años de Formación, tomo 1, lean los tres. Este es el que a mí más me gustó, de todos modos, el más conmovedor, porque nos hace testigos del surgimiento del escritor y cómo se va inventando. Bueno, para terminar, les voy a ir a algo escrito por una mujer, un libro cuya lectura me impactó profundamente el año pasado, creo, o este año, no recuerdo, y que, por supuesto, comienza narrando una relación tortuosa, por decirlo de alguna manera, con su madre, ¿no? Es una escritora, les dije, una relación tortuosa con su madre que se transforma en arte gracias a la escritura. Y la verdad es que este libro es como para atesorarlo, porque no recuerdo haber leído algo de semejante vuelo literario referido a una relación madre-hija, ¿sí? Un libro lleno de frases memorables y de cuestiones relativas a la escritura. Por supuesto, les estoy hablando de El corazón del daño de María Negroni. Librazo que no se tienen que perder, no se lo pierdan, por favor. Es maravilloso, aunque solo como lectores es imposible no sentirse atravesado por este libro y no experimentar cantidad. Sí, Ricardo decía que escribir era tratar de transmitir emociones. La cantidad de emociones que van a sentir leyendo este libro no se las puedo contar. Entonces, léanlo. Quería terminar con una frase de este libro magistral de María Negroni que tiene que ver con la escritura, creo yo, ¿no? Dice: la vida hace estragos. Soy ahora una mujer desnuda, tan desnuda que si estuvieras aquí podrías estudiar mis dominantes, mis tónicas, mi aliento de marcha fúnebre para celebrar la pérdida. He aquí el siendo del vacío, la mayoría de edad de un cuerpo que se cubrió con el sudario del lenguaje para envolver la nada con materia. ¿Qué tal? Lo leo de vuelta porque es maravilloso. La vida hace estragos. Soy ahora una mujer desnuda, tan desnuda que si estuvieras aquí podrías estudiar mis dominantes, mis tónicas, mi aliento de marcha fúnebre para celebrar la pérdida. He aquí el siendo del vacío, la mayoría de edad de un cuerpo que se cubrió con el sudario del lenguaje para envolver la nada con materia. Creo que en algún punto eso hacemos los que escribimos. Nos cubrimos el cuerpo con el sudario del lenguaje para envolver, no sé si la nada, pero el vacío, yo diría, con materia. Envolver la nada con materia o hacer del vacío materia. Poética en el mejor de los casos. No sé cómo llegar a ese lugar que todavía no conozco, donde se nace del todo y el corazón se atempera porque morir ahora es su casa. ¿Qué tal? Bueno, nada, un lujo estos escritores que ha dado nuestro querido, maltrecho y a veces muy a menudo absurdo país. Tremendos escritores que les recomiendo,
que elevan la escritura a otro nivel. La escritura, desde mi perspectiva, no tiene nada que ver con las ventas, no tiene nada que ver con el éxito, no tiene nada que ver con la promoción, no tiene nada que ver con todas esas cosas que la vida moderna nos impone como una verdad revelada, ¿no? La escritura tiene que ver con vérselas, con los desarreglos de la vida, con el vacío, con los estragos que causa la vida, como dice María, y transformar eso en otra cosa, en algo que pase a los demás, que resuene poéticamente en sus cuerpos, en sus vidas, en sus almas. Si me pongo un poco metafísica, en sus almas. Yo creo que la literatura tiene que ser un viaje al alma del ser hablante, del ser humano. Puede haber infinidad de libros muy bien escritos, pero si no hacen vibrar nada que tenga que ver con el alma, para mí serán solo libros bien escritos, no literatura, ¿se entiende? Bueno, nada, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que me dejaron sus saluditos en el Facebook. Muchas gracias, de verdad los valoro de corazón. Me dieron mucha alegría y realmente ayer le decía a una amiga, le digo, mira, la verdad yo estoy como... vaga no es la palabra, pero estoy como un poco menos activa en las redes, porque fueron 2 años muy productivos, muy provechosos, pero también muy cansadores. Entonces le comentaba a ella, le digo, mira, el año pasado y el anteaño, cuando empecé con el canal, hacía una lectura por semana. Ahora directamente ni llevo la cuenta, o sea, no sé cuántos días pasaron de la última ni cuánto pasarán por la próxima. Viene el Bloomsday, tengo un problemita ahí, porque tendría que pensar en algo novedoso para festejarlo. Este año se hicieron los 100 años de la publicación de Ulises. Bueno, y le contaba que ya ni llevo la cuenta de cuánto tiempo pasa entre una lectura y otra. Pero bueno, nada, toda la buena onda que me tiraron hoy en el Facebook, me dio ganas de festejarlo con ustedes, porque como les dije al comienzo, son los que desde hace varios años me regalan flores en el Día de la Escritora. Así que, bueno, todo mi agradecimiento para ustedes. Y sépanse muy importantes, por lo menos para mí. Para mí es fundamental en lo que escribo la participación de los lectores, fundamental. Y de verdad me hacen sentir, cada vez que me cuentan algo relativo a mis libros, me hacen sentir que son puentes que nos acercan y nos unen. Me hacen tener amigos en lugares que nunca sospeché que iba a tener, gente a la que me gustaría visitar, en Argentina, en las provincias, en otros países, y todo eso lo hizo libro, en este caso Efectos de Estilo. Pero Ricardo Piglia también decía algo muy verdadero cuando él ya lamentablemente no podía viajar, no se podía mover. Él dijo que viajen los libros, y sí, los libros viajan. Y como les decía al comienzo, a mí me gusta pensar que los libros son como cartas de amor y que siempre llegan al destinatario. Por eso elegí para hoy a Ricardo Piglia, porque me parece que es un ejemplo clarísimo de alguien a quien la literatura y su amor por la escritura le permitió infiltrar vida hasta cuando parecía que eso no era posible. Entonces me pareció una manera perfecta de festejar el Día del Escritor y de la Escritora desde el punto de vista que veo yo y siento yo la literatura. Y trato, no sé si me saldrá cuánto ni por cuánto tiempo, trato también de vibrar en esa onda. Bueno, buenas noches para todos.
Muchísimas gracias a los que estuvieron y se pasaron. Y como les digo siempre, en 2 minutos lo subo y luego lo llevo a mi canal de YouTube. Los invito a que se suscriban. No propongo, no hago propagandas, no vendo nada, no gano un peso con el canal, pero bueno, capaz les gusta. Siempre hay alguna voz detractora, alguien que se enoja por motivos infundados, pero bueno, no se le puede gustar a todo el mundo, así que la verdad es que son muchísimos más los que disfrutan de lo que hago que los que se quejan y tiran mala onda. Así que bueno, buenas noches para todos con mis nuevos lentes 2.0. Ahora veo un poquito mejor y nos veremos la próxima. Muchas gracias por haberme hecho festejar el Día del Escritor y de la Escritora. Les mando un beso gigante y que tengan muy buenas noches. Y será hasta la próxima. Chao.